Ahí está. Siendo las 9:13, chavos, perdón. Me tardé 3 minutitos, lo acordado. Les doy la más cordial de la bienvenida a esta sesión síncrona del día 20 del 05 del 2021 y la asignatura es Administración de Base de Datos. El grupo es el 602, chavos. Vamos a comenzar con el pase de lista. 602. Ustedes deben de estar acá. Vamos a ver. Sí. Con este. Ok. Ángeles segundo, Alexis. Presente. Ángeles segundo, Ricardo. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Valderas Jiménez, Jaime. Presente. Celote segundo, Kevin. Presente, ¿y qué? Crispina Hernández, Tatiana. Presente. Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. Luis Eduardo Ángeles, ok. Entonces, Edmundo no está. Gómez León, Ángela. Ángela. No sé, a ver. Está mandando chat. Ángela no está. Ok. Gómez Martínez Alam Sabdiel. Eduardo. ¿Ya está Eduardo? ¿Su jefe de grupo no está? ¿O quién es su jefe de grupo, chavos? Yo, Inge. Usted, perdón. Pensé que era el 601. Oiga, chico, que Yo, no sabe Inge, qué. también. Yo, Jennifer Monroy, sí estoy. Nada más que se me fue el internet. Ok, no saben nada acerca de este chico Sabdiel. Es repetidor, creo que ni siquiera es de su generación de ustedes. No, no ha tomado clases con nosotros, Inge. Bueno, sí ha tomado anteriormente, pero ahorita no. Yo no lo he visto en ninguna sesión. Sí estuvo al principio, de hecho él tiene calificación aprobatoria en la primera evaluación, pero pues, de repente dejó de asistir. Sí, es difícil porque luego no los conocen o como no están en cursos comunes, pues en otras materias, pues sí es difícil porque no se integran y no saben de ellos. Ok, espero que esté Yo bien. sí lo conozco, pero no me contesta. ¿No conoce? ¿No sabe nada? No. No, ¿O no lo ha visto en otras clases? no he entrado. Ok. Jaime Martínez Isaín. Jiménez, presente. Jiménez, perdón. ¿Qué pasó, Isaín? ¡Qué milagro! Usted también. Erwin Ismael. Presente, Erwin. Emanuel López Páez. Presente. Martínez Cruz Javier. Martínez Cruz Javier. ¿No saben? No, Inge, pero él sí toma clases con nosotros. Presente, Inge. Así está. ¿Qué pasó, Javier? Miguel Ángel. Mejía Antonio. Presente, profe.
Saraí, Melitón Salinas. Sahat, perdón, Jocelyn. Presente. Roy Guzmán, Jennifer. Usted, Jennifer, ¿qué pasó? Mire, tienen puras faltas. Luego nomás nos deja ahí invisto. ¿Otra vez ya se desconectó o qué? Rogelio, Presente. José Manuel, Presente. Retana. Oiga, Retana, ¿usted por qué Mande. no hizo examen? Sí, ¿no? La competencia 2, no entregó trabajos, no nada. Es que tuve problemas con la instalación, profe. Ok. Jimena, no, creo hasta ni está en la, no sé si se dio de baja. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Omar. Marisol. Presente. Juan Carlos Romualdo. Ruiz González José Manuel. Este chico también no sé qué pasó con él también. Mixi Margarita Silva. Bueno. Ahí está. José Jesús desapareció. Pero lo raro es que desaparecen, pero sí hacen los exámenes. O sea, no entiendo. Al menos hizo el examen, pero no entrega trabajos. Y Gesiel. Presente. Hoy es 20. Bien, chavos. Se supone que ya tienen una base de datos, o más bien su gestor de base de datos. Les voy a dar una práctica, o vamos a ver una práctica, chavos. ¿Sí? Bien, ¿dónde está? La voy a poner para que... Aquí está. Diseño y creación de una base de datos. Esta práctica, chicos, fue desarrollada en una versión de Oracle 10. No pretendo que ustedes en su gestor o todos aquellos que puedan hacerla, pues qué bueno. Aquí lo importante de esta práctica es que ustedes la documenten y entiendan las condiciones en las cuales podemos instalar una base de datos. Yo les decía que nosotros ya vimos también la importancia de la partición. Fue el tema anterior, las particiones. Aquí hay varios supuestos. Nosotros no lo vamos a hacer o no la vamos a poner sobre particiones. Vamos a pretender o vamos a suponer que tenemos 4 discos. ¿Y cómo vamos a suponer? A ver, recordarán qué hicimos cuando hicimos las particiones. Les decía que había 2 maneras de crear, o había una manera de simular las particiones a través de ficheros o a través de subcarpetas o carpetas. Eso es lo que pretende esta práctica. Esta práctica yo la tengo resuelta en una versión de 10G de Oracle y tengo videos ahí sobre cómo se va a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, pues van a ver los videos y van a documentar esta práctica. La van a tener que transcribir o la van a tener que hacer en su reporte, van a tener que poner todos estos puntos, van a ver cómo hay algunos puntos que se crearon, hay algunos otros que no, ¿sí? Y van a determinar cómo se fue haciendo esta base de datos, cómo se fue creando, y esto lo tenemos a través de un video que, por cierto, dejé aquí no sé si alguien tuvo curiosidad y se fue aquí a este video, a esta liga, no creo, ¿verdad? Esta es una liga. Yo sí ya vi un avance de los 3. Ok.
Entonces, lo que tienen que hacer es ir a estos videos, los voy a poner aquí para todos aquellos que no tienen, o que no pueden ir. Y esto es lo que vamos a utilizar para documentar esa práctica. ¿Cómo la van a documentar? Pues bien, chavos, ahí está la práctica, están los puntos que van a hacer. Entonces, como esa práctica, les comentaba yo al principio cuando presentamos la materia, que había unas prácticas que ya estaban desarrolladas, que las habían desarrollado unos chicos por allá que son españoles, ¿sí? Y que incluso pongo en el temario, en la presentación está ahí, al final están los nombres de las personas que hicieron estas prácticas. Y pues lo que van a hacer es tomar la práctica y irla, de acuerdo a los videos, son 3 videos, no la pude hacer en un solo video, de los 3 videos, lo que me van a hacer es documentar esa práctica, o sea, qué se hizo en el paso 1, qué se consideró, cómo se crearon los discos, o sea, qué fue lo que fuimos haciendo. Eso es lo que vamos a hacer. Inge, y todo eso es para mañana. De forma diferida, no es concretamente para ustedes, fue dirigido a otros grupos, pero es lo mismo. Disculpe, Inge, no se escucha. Perdón, chicos. ¿Se escucha mal? Bueno. Se alcanzaba a escuchar entrecortado, profe. Dejó de escucharse por un momento. Sí, posiblemente porque como son 2, por un lado es la grabación, otro. Por eso les dejé ahí. De hecho, bueno, déjenme la paro aquí para que no siga avanzando, o si no es claro, seguramente no va a ser claro por muchas condiciones del trabajo. Pero ustedes ya tienen los links. ¿Y dónde los tienen? Ya por ahí Aarón decía, están dentro de dentro de la tarea que se les asignó. Acá está, vamos a ver, equipos, fundamentos de base de datos 2, administración de base de datos 2. Ustedes son en el 602, perdón. Aquí dentro de la tarea, diseño y creación de una base de datos, esta práctica es muy importante que la resuelvan, que la analicen. En ese momento estaba explicando que esta base de datos era un consecutivo sobre algún proyecto que ustedes trajeran, ¿sí? Algún elemento más bien una base de datos que ustedes conocieran, desde fundamentos de base de datos, taller de base de datos, ustedes trabajaron sobre algo específico, pero si no lo tienen, bueno, pues entendamos cómo es que lo dimensiona. Ahí en esta práctica está dimensionado o está dimensionada una base de datos tipo. Ahí dice cuánto va a tener, qué discos, dónde va a dejar los archivos, etcétera. Pues entonces, enfoquémonos a ejemplo muy práctico.
Ahí hace algunos cálculos para calcular algunos tamaños, algunos espacios, para calcular el número de procesos que ya veíamos cuando estábamos viendo la arquitectura del gestor de base de datos, todo eso. Entonces, hay muchos elementos que se consideran ya para la creación de esta base de datos. Eso es lo que quiero que entiendan, cómo ustedes, una vez que ya instalaron un gestor de base de datos, pueden o deben crear una base de datos con requerimientos muy específicos, con requerimientos que por eso decía, ahí hay un punto que dice, haga en papel, lo voy a explicar, voy a poner el... bueno, les decía, aquí ya o sea, aquí tengo las ligas, chavos, en la tarea ahí están las ligas. Sí, puedo entender que si yo pongo el video y estos videos muchas veces no van a la par con la velocidad de nuestro internet y la transmisión del video. Aquí están, hay 3 videos. Al primero se me olvidó ponerle la descripción, ¿sí? Nada más está la liga, que es la primera que acabamos de ver. Ya después está el video 2 del diseño y la creación, y son 3 videos. Es que es un tema un poquito largo, y como voy explicando, pues se hace muy grande, y tratar de subirlos, o tratar de colocarlos, pues, por eso es que les paso nada más las ligas, para que ustedes los vean ahí. Bueno, por otro lado, pues aquí tengo el papel, tengo esto sí se los voy a explicar. Ya ustedes ven los videos cuando puedan y ya documentan su base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces dice, por ejemplo, el paso 1 dice, diseñar sobre el papel una base de datos tomando en cuenta las contiendas de entrada-salida y la organización de los table space básicos. Dice, suponer que tenemos 4 discos. Ya les di esto de suponer que tenemos 4 discos. Nosotros ya vimos cómo pudiéramos tener estos 4 discos de una manera particionada. En nuestro caso, si no tuviéramos, o como manejamos una máquina virtual y ya la habíamos instalado, pues en lugar de tener los espacios físicos como tal, los discos U01, U02, U03, U04, pues vamos a tener las carpetas o los ficheros U01, U02, U03 y U04. Esa es la primera consideración que debemos de tener. Luego dice, crear un INI hora diseñando los requerimientos de memoria. Suponiendo que tenemos 1 GB de RAM y 21 instancias con 10 usuarios cada una, se puede usar un máximo del 75% de la memoria RAM para los SGAs. Recordarán ustedes, incluso, no sé si los chicos que hicieron o que sí lograron obtener, por así decirlo, o los que intentaron hacer ya con los pasos que les di, no sé si llegaron a una parte donde les decía cuánto espacio le iban a dar al SGA y cuánto espacio le iban a dar al PGA, y cuánto era, sí sabían cuánto era la memoria de su máquina, o sea, con qué memoria habían diseñado que tuviera su máquina virtual. Bueno, pues esto aquí nos está siendo más específico. Están viendo que aquí hay elementos que ya vimos. Entonces ahí ahorita son todos los requerimientos. Abajo está cómo se hace, chavos. Ahorita nada más es tomar como requisito eso. Ok, dice, de todas las bases de datos, los checkpoints se usarán cuando se llene el fichero redo-log y como máximo cada 30 minutos. La gestión del rollback será automática. Tendremos 2 copias del fichero de control, una en U02 y una en U03. Todo esto del fichero de control, del redo-log y de cómo se disparan los demonios o los procesos en segundo plano, ya hablamos algo de ello cuando vimos la arquitectura del gestor de base de datos, que incluso les digo, ahí nos tardamos más de lo debido. Ya vamos un poco retrasados en el curso, pero pues estoy viendo temas muy específicos que debemos de tratar. Sí, entonces dice, ok, entonces el fichero automático, pues bueno, el fichero de control lo tenemos que tener en 2
discos o en 2. Ya también hablábamos de esto cuando vimos el espacio o cuando veíamos cómo podíamos guardar físicamente nuestra base de datos. Recordarán que fue la segunda parte de la arquitectura del gestor de base de datos. Ahí hablamos sobre esto, chavos. Luego dice, bueno, 3 es crear la base de datos que hemos diseñado anteriormente y para la que también hemos creado un init. Ahora, hacerlo manualmente con create database. El nombre de la base será AluX1, aunque aquí cabe aclarar que el XY les decía, estas prácticas fueron desarrolladas para un curso que dieron estos chicos de administración de base de datos, y eso de AluX era el alumno en el curso, ¿no? El número del alumno en el curso. Ustedes le pueden poner ALU01, ALU02 o como ustedes quieran llamar a su base de datos, siempre y cuando sepan cómo se llama su base de datos, porque cada que vean dónde está el ALUX, harán mención o harán referencia al nombre de su base de datos. Dice, antes de lanzar el comando de creación, ponte de acuerdo con tus compañeros. Bueno, aquí no hace falta este caso, porque nosotros pues, estamos individuales, tenemos nuestro propio servidor. No estamos propiamente en un servidor donde hay varios usuarios. Nosotros somos únicos. Tenemos ahí nuestro servidor local, por así decirlo, y es para nosotros. Entonces ahí no aplica eso. Luego dice, crear la misma base de datos anterior usando OMF, ok, ahí, donde cambiando el nombre por OMFX, creando los ficheros bajo, y ya, pues, obviamente vamos a tener otra base de datos, en otro modelo, y en otros espacios, el U3 y el U04, ok. Y luego, como paso número 5 de la práctica, decía consultar el simulador de BCA, en este caso, número 5 no lo hacemos, no tenemos ese simulador, por lo tanto no. Ok, entonces el paso número 5 no lo vamos a hacer y nada más vamos a llegar hasta el paso número 4. Y ya aquí ya viene la solución, chavos. Aquí ya viene la solución de cómo vamos a hacer eso. Dice, diseñar sobre el papel una base de datos teniendo en cuenta las contiendas de entrada y salida y la organización de los tables space básicos. Ya decía aquí, suponer los 4 discos, que ya son estos, y comprobar discos reales del servidor y su ocupación. DF, también este es un comando que hicimos o que tratamos de hacer cuando vimos cuántos discos, cuando creamos los espacios físicos, no sé si recordarán. Entonces, por ejemplo, perdón. Bueno, yo aquí ya estoy dentro de una base de datos, le voy a decir que me voy a salir, y recordarán que nosotros le dimos FD, bueno, en este caso, pues no estoy como root, SU, root, sistemas, ahí estoy, y le damos FD. Perdón, DF, ahí está. Así veíamos nuestros discos. Por ejemplo, aquí, bueno, esta es una instalación completa que he hecho. No, de hecho, lo único que tengo es mi partición U01. Ay, perdón. Ay, perdón, no lo puedo marcar, chavos. Les decía que no sé por qué razón cuando comparto dejo de tener ciertas funcionalidades en mis máquinas virtuales, pero ahí pueden ver, por ejemplo, que en este caso en el disco o en el dispositivo HDA3, ahí tengo en mi disco principal o mi partición principal el U01, ¿sí? Y ahí está. Entonces, algunos otros discos, algunas otras particiones que ya habíamos comentado la vez anterior, está el boot, está el home, está el temp, está el user, está el bar, ¿sí? Esta máquina es con otras condiciones, es un disco un poco más grande, pero ahí está. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, o en nuestra práctica,
nuestra práctica, perdón, pues tenemos que crear estos directorios. ¿Y cómo nos va a ir haciendo? Bueno, pues ya primero dice que veamos o tratemos de comprobar cuántos discos reales del servidor y ocupación. Entonces, cuando ustedes documenten su práctica, aquí tienen que aplicar este comando como yo lo apliqué acá y me tienen que sacar su pantalla, pues de cuántos son sus discos reales, cuántos espacios son en kbytes o en blocks, luego cuánto estamos usando, cuánto tenemos disponible, el porcentaje de uso y dónde está montado. O sea, tienen que aplicar este comando y me tienen que decir esto. Esto sí lo pueden hacer en su máquina. Miren, muchas cosas que puedan hacer en su máquina lo hacen. Cosas que no puedan hacer, simplemente las contestan en base al video que estoy haciendo. Después dice, ok, vas a poner la actividad IOSTAT. Dice, el software de Oracle ya está instalado en el disco SDA, concretamente en U01 y la base de datos en el disco SDB. Concretamente en U2, U3, U4. Los dos primeros son los enlaces a Home 02, Home 03 respectivamente. Entonces vamos a verlo, vamos a aplicar este otro comando. Vamos a ver qué nos dice. En este caso, en esta base de datos, no está así, no he hecho lo que dicen ahí, pero el IOSTAT, por ejemplo, IOSTAT, perdón, control G, IOSTAT. Ahí está. Aquí me da ciertos parámetros de entrada. Me dice cómo se llama o qué versión de Linux estoy usando. Me dice cómo se llama mi servidor, que es oracletesco.com, ¿sí? Cuándo fue creado, el CPU, cuánto estoy ocupando del CPU, ¿sí? Del sys, de idle. Todos estos datos quiero que los saquen. El dispositivo, ¿sí? Bloques leídos, bloques escritos, etcétera. Aquí tenemos cierta información, bueno, pues eso lo van a poner ahí, conforme va desarrollándose mi práctica. Dejen ver si puedo poner, lo que pasa es que si pongo esto más pequeño no lo van a ver, chavos, pero vamos a ver para tener las dos cosas ahí. ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿qué va a pasar con el software 01, el 02, el 03? Pues si no están, los tengo que crear, chavos. Tengo que crear esos directorios. Ya sabemos cómo crearlos. Cuando instalamos nuestra base de datos, sabíamos cómo hacerlo. Si no, ahí en los videos, ahí está cómo lo van a hacer. ¿Ok? Esto es lo que van a ir desarrollando, ¿sí? Luego aquí dice, no hay nada, y su función, ok, les digo que no, necesito hacerlo grande porque si no, así no se ve, chavos. Ok, entonces luego dice, no hay nada instalado y en función de los datos que nos da el DF, vamos a hacer un supuesto reparto, del software y la base de datos, de forma que supondremos que el software, sí, o sea, la instalación, aunque nosotros ya vimos dónde la dejamos, vamos a ver que necesitará 3 gigas y la base de datos 4, es decir, necesito 7. Ahora vamos a diseñar una base de datos que se va a llamar ALU-XY, ya les decía que ustedes le van a poner ALU-01 o como quieran que se llame su base de datos. Esto no importa, siempre y cuando ustedes sepan y siempre se trabajen bajo ese orden o bajo ese nombre, ¿sí? Para lo que disponemos de 3 directorios. Imaginemos que son discos, ya les dije, son directorios o ficheros, ¿sí? Entonces, el U02, el U03 y el U04. Además de los tablespace básicos, System, Temp y Undo RBS. Yo les quiero decir que aquí nos faltaría uno, que es el Temp. Creo que por ahí lo digo en el video, por ahí sabemos después cómo crear ese temporal. Y vamos a añadir las herramientas de tablespace. Perdón, chavos. Herramientas, vamos a añadir los
table space tools, o sea, va a haber otro table space, se va a llamar tools, uno que se va a llamar user, uno que se va a llamar datos, índices, estático dat y estático int, ¿sí? Los table space del system van a estar en U03, el temp va a estar en el directorio 03, el undo.rbs va a estar en U03, tools va a estar en 02, users va a estar en 02, datos en U02, índices en U03, estáticos en U02. Esto quiere decir que si nosotros hubiéramos tenido nuestros discos particionados, en estos discos íbamos a dejar. Y ya decíamos, ¿para qué nos sirven las particiones? Pues precisamente para no colocar todos en un mismo, no todo en un mismo lugar, de tal manera que tengamos espacios. Aquí, pues esto lo vamos a crear con directorios o carpetas o ficheros, como ustedes les llaman, sistema de archivos. Ok, aquí está la solución, chavos. Aquí está la solución, cómo se hace. Y aquí está cómo van a aplicar los comandos, comprobar el espacio de disco y la actividad de los mismos, es decir, cómo repartir el software. Entonces, si nosotros aplicamos este comando, aunque yo ya me salí acá por cierto, sí les comentaba que yo tenía problemas con mi tarjeta. Recuerdan que en la clase anterior, o no sé si hace 2 clases, les decía que no me gustaba porque yo no veía todo en mi pantalla. Pues cuando instalé esta otra versión de este Linux de Red Hat, sí me dijo que tenía problemas con mi tarjeta, y efectivamente, si ustedes ven aquí, se ve como mocha, o se ve una tarjetita así muy chiquita, y sí me dijo que tenía problemas. Ya les decía que no había compatibilidad con mi tarjeta de mi computadora, por eso es que se ve así. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí dice que debes de dbf, bueno, aplicar el comando en la solución dbf -m. Entonces yo le doy eso en mi máquina. Ustedes sí lo pueden hacer, todos los que tengan Linux, aunque no nos sirva en este momento para crear nuestra base de datos, porque no tienen su gestor. Los que no lo tengan, al menos los que tengan su máquina Linux, estos comandos de sistema operativo sí los pueden realizar. Ahí está. Es lo que ya les había dicho hace rato. Entonces, esta es la información. Acá en la práctica nos dice qué datos, incluso nos da algunos ejemplos de datos, perdón, a ver dónde está. Sí, aquí está. Ya me dejó hasta acá. Aquí está. Aquí vamos, ¿no? Aquí está, algunos datos. Esto pues obviamente también es en otra máquina, por eso nos da nada más estos datos. A nosotros nos da otros datos más grandes, ¿sí? El IOSTAT 5.5, aquí nos quiere decir cada cuándo queremos poner los datos. Esto también lo explico ahí en el video. Entonces, ustedes también aquí en su maquinita, pues le dan, les decía, nosotros pues tenemos más discos, aquí le dan IOSTAT, perdón, Control G, porque si no, no está. IOSTAT 5,5. Y ahí nos va a estar cambiando cada 5 segundos los datos. Ahí está. Cambian. Va a ser 5 veces cada 5 segundos. Ahí está. Otra vez cambia. En este caso, como no tenemos actividad, pues, las variaciones son mínimas. Únicamente tenemos lo que está haciendo nuestra. Ahí está. 5 veces cada 5 segundos. Esas son las estadísticas que me está dando. Les digo, hay cuántos bloques escribió, la actividad realmente es muy pequeña o es insignificante, no se ven ahí porcentajes más que el disponible, que es del 100%, 99%, porque pues realmente nada más es lo que está haciendo, una lecturita y eso. Pero esto en servidores muy grandes, chavos, pues obviamente esto cambia, varía mucho. Entonces, esto es lo que quiero que en un dado caso me pongan como evidencia. Ya les dije, esto sí lo pueden hacer porque este es del sistema operativo de su máquina. Todavía no nos estamos metiendo con el gestor de las bases de datos. Ok, entonces todo lo que sea de sistema operativo sí lo quiero que lo documenten con datos reales de ustedes, de su máquina. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos? ¿Dónde están? No, proveedor. No. Ok, entonces ahí está. Entonces les digo esto, me dice, ¿sabes qué? Me vas a dar las estadísticas 5 veces cada, o lo que sucede cada 5 segundos.
Obviamente no es mucho. Obviamente si ustedes le ponen aquí 10, pues les va a dar 10 estadísticas, no más que se van a esperar más. Ok, después dice, comprobamos que la máquina tiene 2 discos. Bueno, en este caso comprobamos que esta máquina tiene 2 discos. Nuestra máquina tiene más, ¿sí? ¿Y dónde están montados? ¿Sí? Aquí dice que están montados en home de SDB2. Home aquí está el disco SDA y el disco SDB, ¿sí? SDA, SDB. Nosotros pues vamos a tener más, o nomás vamos a tener físicamente un disco. Recuerden que bueno, en este caso, esta instalación que yo hice fue una instalación, por default, no fue una instalación en la que nosotros creamos particiones. En mi caso, pues nada más tengo un disco. Si ven acá cuando esto, ahí está, es el DP3. Este es mi dispositivo, es el único que tengo. Entonces, yo nomás tengo un disco. Allá ellos en ese servidor tenían 2 discos, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo sepan, por eso también vimos la de las particiones la vez pasada, para que se dieran una idea. Yo les decía que hay que tener una teoría sobre lo que está pasando. Luego, bueno, pues ya está montado, nuestra máquina, en nuestro caso, también va a estar montada en diferente situación. Y bueno, tenemos aquí los tamaños, ¿sí? Nosotros vamos a ver de qué tamaño es nuestro disco, ¿sí? Están muy pequeños. Vamos a ver df, ok, control G, df menos m. Aquí vemos, por ejemplo, nuestros discos en blocks de 1 mega. Esto lo multiplican y ya sacarán, aquí donde dice 1 MD blocks, sacarán ahí sus tamaños. Y pues tratarán de ver cómo están. Aquí es lo que les decía, por ejemplo, ¿dónde está montado? ¿Dónde está montado mi disco? Por ejemplo, mi disco U01, bueno, ¿cómo se llama? De HDA3 y está montado en U01. Allá dice que están montados en home, etcétera. Entonces, ahorita nada más es para tener información. Como nosotros ya les dije, no está dentro del disco físico, sino dentro de directorios, pues entonces no nos perjudica tanto eso, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que ver después? Bueno, pues decir más o menos cuánto es el tamaño de nuestro disco, de acuerdo a los datos que ellos sacaron, consideraron eso, y van a decir, bueno, pues ¿de dónde lo sacaron? Pues lo sacaron de aquí cuando dieron df, el comando df-m, pues aquí están los discos, o el disco, la información, ¿sí?, que ellos tienen. Ok, nosotros pues vamos a hacerlo de acuerdo a nuestros negocios. Luego dice, tiene menos entradas salidas que SDB. SDA tiene menos salidas que SDB, o sea, sus porcentajes o sus variables, aquí está, pues obviamente que son menos que los SDB. Vamos a separar el software de la base de datos dedicando la partición más pequeña para el software, o sea, la raíz, y la más grande, ¿sí? Y la más grande para la base de datos, home. La partición más pequeña, ¿recordaron ustedes que cuando hicimos las particiones decíamos que donde íbamos a dejar el software o donde íbamos a tener o dejar los programas del aplicativo, pues tendríamos que dimensionarlo de acuerdo al tamaño, de acuerdo a cuánto necesitábamos de espacio para poder guardar nuestro? ¿Y eso quién nos lo iba a dar? Pues eso nos lo iban a dar la ficha técnica del Oracle, de la versión que estuviéramos instalando. Ya decíamos que si el fabricante o el proveedor del software nos decía que teníamos que tener al menos cierta cantidad de espacio disponible para instalarlo, pues íbamos a crear esa dirección, y es la raíz, porque finalmente, bueno, aquí la raíz también sabrán que es donde están todos los programas del sistema operativo. Aquí el software le vamos a llamar lo del Oracle.
Aquí lo dejaron aquí porque este es acuérdense, es la partición raíz. La diagonal es la partición raíz. Y luego, bueno, pues recordarán que la partición home ustedes la pueden crear, ya sea por default, que es fichero, o ustedes la pueden crear como una unidad independiente, como una partición independiente. Entonces, ese es el home. Y de esta forma, dice, definiríamos los directorios U01 para el software y home U02, creando el enlace U02 para la base de datos. Además, en cuanto a la base de datos se refiere, separaremos el redo de los datos, creando el U04. Acuérdense, chavos, acuérdense cuando vimos la arquitectura de la base de datos, que el redo log, bueno, por un lado está el buffer redo log, o sea, lo que está en memoria, pero por otro lado tendríamos que tener nuestros datos, nuestro redo log, donde vamos guardando todos los datos, todas las modificaciones, todas las operaciones que se hacen en la base de datos, para en un momento dado regresar hacia atrás, hacia un punto de configuración. O sea, si nosotros llegáramos a tener algún problema, pues con estos archivos de Redolog podemos reconstruir nuestra base de datos. Pero si no los tenemos guardados, como les decía, pues ¿dónde? Si no tenemos los datos guardados para recuperar o para reconstruir nuestra base de datos, pues no vamos a reconstruir nada, chavos. Ok, entonces este era algo muy importante y bueno, dice, ok, lo vamos a crear y lo vamos a poner en un directorio. Aquí acuérdense que son directorios o ficheros, no son discos. Ok. Bien, entonces, pues ya esto ya lo habíamos visto aquí. Bueno, aquí está. Tenemos que leer todo esto para que después veamos cómo se va a hacer todo esto. ¿Dónde vamos a dejar? ¿En qué directorios vamos a dejar el ALU? ¿En qué datos va a estar ahí? ¿Qué table space? ¿Cómo se va a crear ¿Cómo se va a crear este otro? Etcétera. ¿Ok? Ahí está, lo vamos haciendo y luego dice el paso número 2, crear un init ahora diseñando requerimientos de memoria, suponiendo que 1 giga de memoria RAM y 21 instancias con 10 usuarios cada una. Ya también hablamos mucho de las instancias, de la importancia de las instancias y de los usuarios, es decir, que cada usuario pues va a recorrer una instancia o va a requerir de una instancia. Entonces dice ahí, pues máximo va a tener 21 instancias y 10 usuarios cada una de esas instancias. Es decir, cada una de esas instancias puede darle servicio a 10 usuarios. Entonces, si tenemos 21 instancias por 10 usuarios, pues en ese caso tendríamos algo así como 210 usuarios concurrentes en mi base de datos. Dice que se puede usar un máximo del 75% de la RAM para los SGAs. Y bueno, pues por aquí nos va a decir cómo se va a hacer. Todas las bases de Checkpoint sucederán cuando se llene el fichero. Ok, todas estas consideraciones, pues las vamos a ver, ¿sí? Y nos va a permitir, por ejemplo, aquí ver de cuánto es nuestra memoria. Ya decíamos que esta era de 1 giga, entonces pues, ya nada más es aplicar este comando, ¿sí? Todo esto son los requerimientos que necesita. Y aquí nos dice cuánto es la memoria. Recuerden el famoso swap. En este caso el swap aquí lo está manejando. Y entonces aquí nos dice cuál es el tamaño de la memoria. 1010. Entonces dice, ok, el 75% de 1010 es 757M. Si lo dividimos entre las 21 instancias que va a tener mi SGA, nos quedan 36 máximos por cada SGA. Aquí es donde cobra importancia todo lo que les dije cuando el gestor de base de datos. Aquí es donde realmente se ve cómo va a trabajar el gestor de la base de datos. La arquitectura es fundamental. Por eso es que me tardé ahí, por eso es que lo quise ver a fondo, porque si les digo, si no comprendemos eso, muchas veces hacen estas prácticas, pero no las entienden, las van haciendo mecánicas, cuando realmente todo esto tiene una razón de ser. Por eso es la importancia de que nos hayamos metido, si no a fondo, o sea, no quiero decir que de manera excelente, porque pues, siempre hay algo que mejorar, pero sí traté de pararme tantito ahí en la arquitectura, chavos.
porque es fundamental que ustedes sepan qué está pasando, sepan por qué esto, por qué le está calculando esto, por qué las 21, sí, por qué el SGA máximo debe ser 36, bueno, pues porque aquí lo está particionando, y luego tiene que tener 21 instancias. Entonces, esto, recuerden que yo les decía que cuando nosotros nos conectamos, o como usuarios nos conectamos a nuestra base de datos, pues la base de datos nos va a dar los recursos para que nosotros podamos trabajar. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues ya lo estamos viendo. Estos recursos que nosotros le estamos asignando a esa base de datos. En este caso estamos tomando una base de datos con una memoria RAM de 1 giga. Ustedes, afortunadamente, cuando ya vayan a instalar en algún ambiente productivo una base de datos de esta, pues su servidor seguramente tendrá caché, tendrá galleta, como comúnmente se dice en el argot de la computación. Y es decir, tendrá la suficiente memoria como para que no le pongan nada más 36 gigas. Ustedes, de acuerdo a lo que quieran, de acuerdo a cómo vayan a entrar concurrentemente en sus espacios, sus usuarios, perdón, pues le darán el suficiente espacio en memoria. O la otra, como en algunos casos las instalaciones por default, pues nos dicen que automáticamente él dimensionará, de acuerdo a las condiciones, cuánto le va a dar al SGA. En todo caso, si no, pues nosotros tenemos que hacerlo y ya vemos o estamos viendo algunos tips de cómo hacerlo. ¿Ok? Dice, de estos vamos a destinar el 45% para el share pool y otro 45% al database cache size. Recuerden, el share pool, que era el share pool que decíamos, allí la piscina compartida, donde va a haber ciertas funciones que hace ese pool, y el caché. El caché, recuerden, pues es una memoria de acceso rápido, es una memoria que nos va a permitir, bueno, entonces ahí, el 45%, pues aproximadamente son el 16 para cada uno. Aquí este comando no es más que una calculadora, chavos. Esta es una calculadora que ustedes tienen. Ahí es una calculadora muy rudimentaria, porque realmente ni se dibuja la calculadora como tal, pero es una calculadora que viene en algunos sistemas. En este Red Hat es BC, y pues nada, ustedes pueden hacer las operaciones así como estas. Si quieren, se los puedo mostrar. No sé, en algunas otras versiones, en algunos otros distros, más que versiones, en algunas otras distros o distribuciones, si tenga algún comando especial en la calculadora, aquí en este caso pues es un BC, así tal como sea, BC, y esta es una calculadora, control G, BC, BC, y es una calculadora ahí, ¿sí? Ok, ahí nos dice algo, es un software, obviamente es un programita, es un demonio que está ahí, por así decirlo, un demonio que está dentro de mi sistema operativo. Ya pues tengo 1010, ¿no? 1010 por el 75%, .075, y ahí me da, ese 757, entonces, pues luego esto por el 45%, creo, ¿no? Era 757 por .45, no recuerdo, los 340, etcétera, no sé, a ver, dejen ver cuáles son los datos que hay que... luego entre 21, perdón, este era entre 21, que son las 21 instancias, nos da 36, luego usar el 45%, total que nos quedaban esto. Y con el quit me salgo de mi calculadora, o sea, tampoco se vayan a espantar, chavos, si ven eso. Entonces aquí ya, bueno, ya vieron cuál es la secuencia, ¿no? Yo aquí me equivoqué, entonces aquí, control G. Si ya quieren salir de la calculadora, pues se le dan quit. Eso no va a ser ninguna instrucción, es simplemente una calculadora. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora de su computadora o con su calculadora manual. Esta es una calculadora que trae ahí el sistema operativo Red Hat. No sé si su sistema operativo lo traiga, o si trae la calculadora, posiblemente es algún otro comando. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos? ¿O todo está bien? Todo bien. Ok, aquí nomás es para hacer los cálculos que me decían acá arriba, ya sé cómo los voy sacando o cómo se sacan.
Sí, ya tenemos 31 DSG asignados, el share pool size es de 16 megas, el DB caché size es de 16 megas. Dice, ahora sí, ¿cómo no vamos a usar ni Java ni MTS? Haremos que Java pool size sea igual a 0 y que el large pool size sea igual a 0. Nos queda el log buffer, acuérdense del log buffer, chavo, que le podemos asignar un mega. Un mega en este caso es 1024 por 1024 y 1024 por 1024 pues les da esta cantidad. Este es un mega, ¿sí? En bits o en bytes. Resumiendo, en cuanto a asignación de memoria se refiere, vamos a ver lo siguiente. El SGA max size va a ser de 36 megas. Este es un parámetro, chavos. Recuerden que este es un parámetro. Estos son los parámetros que necesita o que va a necesitar cada instancia. Por eso es que dividimos 21 instancias, acuérdense. El share pool size, ya decimos que es de 16. El DB cache size es 16. El log buffer, ya decíamos, acá es de 1048, o sea, 1.048.576, que es 1024 por 1024. El large pool es 0, el Java pool 0. O sea, esto es lo que va a tener. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? ¿Por qué? Pues porque lo vamos a colocar en algún lugar. Y ahorita vamos a ver dónde. Que vamos avanzando, dice, por otro lado, partimos del supuesto que el número de sesiones simultáneas será 10. Recuerden que decíamos que a una sesión podía tener 10 usuarios. Y recuerden que esos 10 usuarios se configuran para que accesen simultáneamente a la base de datos. Es decir, en una sola instancia podemos tener 10 usuarios a la vez. Si tenemos 21 instancias, por 21 instancias podemos tener 210 usuarios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 10, entonces dice, por tanto fijaremos los procesos 10 más n procesos background más 1. Los procesos background mínimos son 6. Yo les decía cuando vimos la arquitectura del gestor de base de datos de Oracle que nosotros deberíamos de tener por lo menos 6 background. Y estos son los que necesitamos forzosamente. Entonces son 6. Más los 10 usuarios que van a tener en procesos, más 1, que es el proceso pseudo, pues vamos a tener 17 procesos. Esto es importante, dice, en total vamos a tener un total de 17 procesos. Este es otro indicador, es otro parámetro de mi base de datos, o sea, mi instancia. Ya sé que voy a tener 21 instancias, pero cada una como máximo o debe de manejar 27 procesos. Esto cuando hicimos, o en algunos otros grupos, desafortunadamente les dije que hoy no les pude dar la base de datos donde está todo esto para que lo comprobáramos prácticamente, pues ahora lo van a tener que ver en los videos porque pues no vamos a poder echar a perder bases de datos. Aquí era muy común que todos los compañeros o la mayoría, no digo que todos, perdón, me retracto, no todos, la mayoría tenía problemas a la hora de, pues, ¿por qué? Porque muchas veces nos decía que estaba mal el número de procesos, que la memoria no estaba bien repartida y todo eso, y se ve ahí cómo funcionan estas cosas. Ok, pues bueno, aquí lo vamos a tener. Luego dice, como queremos rollback automático, es decir, si nosotros tenemos que tener un rollback que sea automático, pues tenemos que crear una tabla o un table space que se va a llamar undo RBS, ¿sí? De rollback. ¿Sí? Entonces, pues vamos a crearlo y asignamos aquí está. El undo o la administración undo va a ser automática y vamos a tener un table space que se va a llamar undo RBS. Estos son otros parámetros que van a ir, ahorita vamos a ver en qué van a ir, en qué archivo se van a colocar. ¿Ok? Dice, como el nombre de la base de datos es AluXY, donde XY es el número en que incluye tu nombre de usuario Linux, por ejemplo, para un curso para el curso 30 sería ALU30. Ya les decía, este es un número, ustedes le pueden poner ALU01 o como quieran, nada más que siempre, por ejemplo, aquí en el DBName, en lugar de ponerle ALU01, pues le van a poner Juanito, Chanita, Roque, Lucio, como le hayan puesto a su base de datos, nada más que siempre deben de cuidar que cuando lo requieran, pues tengan ese nombre presente. Ok, dice, como tenemos instalado, bueno, ya les decía, está bajo Oracle 10 y queremos utilizar todas sus novedades, añadimos
bueno, aquí nos dice cuáles son las compatibilidades. Dice el número de la versión, modificación y release. Búsquelo. Dice para obtener 2 copias del... Bueno, aquí nosotros le podemos decir que es compatible. Si nosotros tenemos una base de datos 19C, pues esa base de datos debe ser compatible con todas las otras. En nuestro caso, pues además hay que buscar con cuáles son compatibles la versión 19C o hacer. En nuestro caso, pues no es necesario. Si vamos a hacer esta máquina, nada más, mucho cuidado. Todo lo que van haciendo, tienen que ir documentándolo y tienen que ir poniendo el porqué de las cosas. Bien, entonces, aquí dice, ahora, para tener, recordarán que por allá arriba nos decía, debes de tener 2 copias del fichero de control, y ya decíamos que el fichero de control es un fichero indispensable. Ese es el fichero el cual nos va a ayudar a configurar, precisamente a tener control sobre nuestro gestor de base de datos, mejor dicho, sobre nuestra base de datos concretamente. Entonces decía que eso lo va a dejar en un lugar o en un disco que va a ser U02, un directorio que se va a llamar Horadata, el nombre de nuestra base de datos. Recuerden que donde encuentren esto es el nombre de su base de datos, y obviamente el control 1 CTL, y el otro, la copia, va a estar en otro disco. Esto nos lo decía ahí arriba, chavos. Entonces, así debe de estar el parámetro de control file. Ok, ¿dónde van a estar o cuáles van a ser los discos? ¿Dónde va a estar el control file 1 y el control file 2? Recuerden que el control file 2 es copia del control file 1. Y esto es importante porque ya decíamos, si se nos truena nuestro control file, pues se nos truena nuestra base de datos. Ya no podemos ver su configuración. Mas, sin embargo, si tenemos una copia, pues podemos reconstruir nuestra base de datos. Dice, y finalmente, las trazas las vamos a generar en U01 app Oracle admin alu en los directorios bedum, cedum y udum para el alert, cores y trazas de usuario. Estos son, por así decirlo, directorios, o son archivos, mejor dicho. Estos son archivos, o mejor dicho, directorios, perdón. Son directorios donde nosotros vamos a ir guardando algunas alertas, donde vamos a ir guardando algunos cuidados, algunos núcleos que se van generando a través de las... y algunas trazas o algunas rutas de usuario. Ahí ya después veremos qué información hay, más adelante o se ve, pero esto es indispensable. Necesitamos guardar esto porque ahí hay cierta información. En algunas otras prácticas nos ayuda a determinar qué es lo que tenemos guardado ahí. Dice respectivamente, limitando el tamaño de los ficheros, o sea, estos ficheros que vamos a guardar ahí, a 5 megas en bloques del sistema operativo de 10.240. Y entonces aquí ponemos dónde van a guardar, o dónde va a haber un ground out de este. Y bueno, pues, creamos toda una ruta, como nos decía acá arriba, donde vamos a poner el bedum, cedum y udum, el user, el core y el background. Y vamos a determinar cuál va a ser su tamaño máximo, aquí nos lo dice, 10.024, con estos parámetros. ¿Ok? Entonces, considerando todo esto que está acá arriba, entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar ini, donde lo vamos a dejar así. Ese es el ini. Y recuerden que nuestro fichero ini es donde está toda la configuración de nuestro sistema o de nuestra base de datos. Y ahí está cómo se va a llamar la base de datos, con cuál es compatible esa base de datos. Recuerden que aquí estamos usando un Oracle 10. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos un Oracle 19, pues ahora nuestra compatibilidad va a ser con el 18.00 o la última versión del 18, que va a ser la 18.3.3, o no sé cuál sea la última versión o con cuál vaya a ser compatible, se lo tenemos que buscar. Nuestros archivos de control, ¿dónde van a estar? Aquí está, ¿sí? ¿Dónde o cuál va a ser nuestro manejo automático de rollback? El undo, acuérdense que es hacia atrás. Rollback es regresarme. Entonces, undo es rehacer. ¿Sí? En inglés es rehacer. Dice la administración de rehacer que es automática. Luego dice, ¿dónde
¿dónde se va a guardar o dónde va a estar ese table space? Pues va a estar en un table space que se va a llamar undo RBS. ¿Ok? Después, las trazas o el background DOM, el core DOM y el user DOM, ¿dónde va a estar? Pues van a estar en estos directorios. En estos directorios. Aquí van a estar. ¿Ok? El tamaño máximo de los DOM pues va a ser de 1024. Eso era lo que me decía la regla. Luego aquí está el DB caché size. Esto ya lo habíamos calculado ahí arriba. Todo lo que calculamos anteriormente ya lo vamos a usar aquí. El share pool, el large pool, el Java pool, el log buffer, ¿sí? Que este era, acuérdense, de 1024 por 1024, es un giga. Luego el log check interval. El log check interval, como es cero, pues es automático. Luego por aquí nos decía cada cierto tiempo. Estos son los en segundos, 1800 segundos. Creo que es 3 minutos o 3 segundos. No recuerdo. Son 1800 entre 60, chavos. 1800, ay, perdón, entre 60, es 30, ¿sí? Cada 30 minutos, pero por acá arriba teníamos que cada 30 minutos, si no, acuérdense que aquí se desencadenan los datos para que vaya a guardar lo que estamos haciendo o para hacer el intercambio entre menú, por acá nos lo decía, no recuerdo dónde, cada 30 minutos, esos son los minutos. Recordarán que hay ciertas condiciones y eso lo vimos dentro de cuando estamos viendo el gestor de base de datos, cada cuándo va a ir a guardar el redo log, el checkpoint, es decir, cada cuándo se va a guardar, si no ha sucedido nada, tiene que ir a guardar los cambios o lo que hicimos, porque si no de otra manera se nos pueden perder. Pues eso es, aquí está el SGA más size y los procesos que ya calculamos también. Dice, todo esto lo vamos a guardar como init alu01. Ahora en el directorio, ya también vimos por ahí este directorio y si no, pues vamos a crearlo. Oracle Home DBS. Crear la base de datos que hemos diseñado. Ya una vez que ya está diseñada, ese fue todo el diseño, fue todo lo que hicimos a lápiz o todo lo que tuvimos que haber escrito. Dice, bueno, pues ya vamos a crear la base de datos. Sí, también creamos y también hemos creado el inidora. Ya vamos a lanzar un comando del de la create database, pero antes de hacer todo eso, sí, antes, bueno, otra vez tenemos que checar que no lo lancéis al mismo tiempo, pero aquí nos dice cómo vamos a crear todos nuestros ficheros. Permítanme un tantito, me están hablando, disculpen, pero ya están muy insistentes. Ahorita regreso. Nomás les apago tantito el micrófono para que no hagan ruidos y ahorita regreso. Permítanme.
Perdón, chicos. Ok. Aquí está, dice que, bueno, vamos a usar el comando create database, o database, perdón. Vamos a crear una base de datos con los table space básicos, system, tom y un rebc, más 2 copias del fichero de control y 3 ficheros, el redolog, 3 grupos de un solo miembro cada uno. Según el diseño anterior, la distribución de los ficheros sería la siguiente. En el hora data, ALU, o sea, en el U02 hora data ALU, va a estar el TEM, el 1 RBC y el control 1. En el fichero o en la ruta, esta ruta, U03, hora data, ALU XY, va a estar el Table Space System y el control 2. Y en la ruta número U04, hora data, ALU, que ya decíamos que ahí es el nombre de la base de datos, va a estar el Table Space Redo. Debemos tener el fichero hora, perdón, ini.hora anteriormente creado en donde lo debemos colocar, pues en esta ruta. Si nuestra ruta es diferente a la de nuestra base de datos, ahí pues debemos de considerar la ruta. Recuerden que nosotros también tenemos una ruta home, ¿sí? Una ruta home donde dejamos todos los ficheros de nuestra instalación, de nuestra base de datos. Bueno, pues le agregamos estas dos carpetas o ramitas o directorios, como le quieran llamar, y estas. Y este es el comando. Todo este comando se escribe en un script. Todo esto, chavos, todo esto es una sola línea de comandos. Hasta aquí es donde termina el punto y coma. ¿Sí? Todo es una sola línea. Esto se recomienda que se haga en un script, en un bloc de notas, en un editor de texto, y después ya nomás se copie y se pegue en la línea de comando. ¿Por qué? Porque si tenemos algún error, escribe y escribe todas estas líneas, porque además la línea de comandos de Oracle no tiene historial, no nos guarda lo que hicimos, entonces es un problemita. Entonces yo les recomiendo que lo pongan en un editor de texto y bueno, pues que luego lo copien. Ok, incluso ahí lo digo también en el video, ahí está en el video. Y bueno, pues aquí nos dice antes de crear, antes de poner todo esto, pues qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, aquí es como vamos a cambiar, recordarán ustedes de instancia, cuando nosotros creamos nuestra base de datos, nosotros le pusimos una instancia. Aquí le tenemos que poner otro Oracle SID que va a ser el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Pero antes de crear la base de datos, pues aquí está todo lo que debemos de hacer, cómo vamos a crear nuestros directorios. Todos esos directorios que se usan allá arriba, pues no están creados, ya lo vimos aquí están en el disco, ya lo vimos que no están. Ya vimos que no están, aquí nomás tenemos el U01, si lo alcanzan a ver ahí. Entonces, ¿para qué el U02, el U03, el U04? Bueno, pues se van a utilizar, estos comandos. Obviamente les recomiendo que estén en modo, aunque en modo superusuario, en root, para que sea más fácil. Y si, bueno, aquí lo están usando a través del usuario Oracle, sí, esta es otra mención que acabo de hacer. Acuérdense que están en un usuario común. Cuando está con hashtag o con gatitos, se supone que estamos en usuario superusuario. Ahorita somos usuario normal. Si nosotros los creamos con usuario normal, pues le tenemos que, aunque los creemos con otro usuario, les recomiendo que pongan estos permisos, a los directorios para que se puedan leer y escribir. Ustedes les ponen estos permisos, aquí está cómo se ponen los permisos a los directorios, y aquí donde está U0, 0, signo de interrogación, pues dice que sean todos los que se llamen U0 y no importa cómo se llaman. Si tienen problemas con esto, pues ponen U01, U02, U03, U04 para que les dé los permisos adecuados a todos. Yo les recomiendo que aquí les den también con all, con una A,
Pero bueno, con estos permisos debe funcionar para cada uno de los directores. ¿Ok? Si ya aquí dice, pregúntale a tu compañero, etcétera, etcétera, y ustedes no le van a preguntar a nadie, bueno, pues entonces tienen que crear, una vez que ya crearon su base de datos, pues van a tener que entrar a su base de datos conforme a las indicaciones. Van a ver cómo la van a montar, su base de datos, etcétera. Ok. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, chavos? No, todo claro. Una pregunta. No, ninguno. Sí, a ver, sí. ¿Quién me iba a hacer la Esto, pregunta? Adelante. bueno, lo que nos está explicando también viene en los videos, ¿verdad? Sí, todo, yo se lo estoy explicando aquí de una manera muy genérica, pero ahí está en los videos, en los 3 videos está paso a paso y bueno, no recuerdo de qué tamaño son los videos, no sé cuánto se tarda, creo que media hora cada uno, algo así, pero ahí está, todo esto yo ahorita se lo estoy dando así de manera general para que vean cómo es, pero ahí está en los videos, está explicado, entonces ustedes, pues yo lo que quiero es que documenten esta práctica. Les decía, finalmente estas prácticas ya están desarrolladas. Lo importante de esto es que ustedes comprendan, entiendan cómo es que está su base de datos. Entonces ustedes la van a desarrollar, la van a hacer. No quiero que copien esto, yo quiero que, bueno, todo esto que está, que es normal de la base de datos, bueno, pues sí lo pueden poner, pero donde tienen que usar su gestor, mejor dicho, su sistema operativo, pues que eso sí saquen los datos de su máquina, ¿no? Que sean diferentes a los que están aquí. Lo demás está así, y lo único que yo pretendo es que ustedes me documenten, por ejemplo, aquí, qué está haciendo aquí, qué está tratando de hacer. Pues aquí primero está montando el gestor, y después ya voy a crear una base de datos. Recuerden que un gestor de base de datos, chavos, pues es un conjunto de programas que nos van a ayudar a gestionar bases de datos. Entonces, pues, lo primero que tengo que hacer es montarlo, ¿sí? Si yo no sé qué es montarlo, pues busquen qué es montar una base de datos. Aquí está Startup Mount, la montan esa base de datos, y ya después, dentro de esa base de datos que está montada, cuando ustedes montan una base de datos, no están abriendo una base de datos, perdón, cuando montan un gestor de base de datos, no están abriendo ninguna base de datos, simplemente están haciendo uso de los programas y de las herramientas del gestor. Ya después, bueno, ahí van a crear, pues, la base de datos. Es todo un comando. ¿Por qué tiene uno? Esto es muy importante. ¿Por qué tiene uno aquí? ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene tres? ¿Por qué tiene cuatro? ¿Alguien me puede decir por qué? Son las líneas de las instrucciones, ¿no? Más que de las instrucciones, recuerden que la línea de comando de SQL no termina hasta que hay un ¿qué? Punto y coma. Un punto y coma. Entonces aquí, por ejemplo, asterisco 18 no vayan a querer hacerlo así porque no van. Muchos de sus compañeros, cuando tenían esta base de datos, cometían ese error, no sabían, eso es lo que les digo, muchas veces no sabían ni por qué, bueno, y el 1, el 2, el 3 y el 4, y los ponían así, chavos. Les digo, no, lo que pasa es que ellos están escribiendo aquí sobre esta línea de comando, y esta línea de comando, pues es todo esto, es una sola línea, nada más que pues no cabe hasta acá, se iría hasta acá, hasta la pantalla, y algo que no verían, entonces es más fácil ir haciendo. Esto significa que esta es el siguiente de la línea 1, este es el siguiente de la línea 2, y así sucesivamente, o sea, es una sola línea. Esto quiere decir que no se ha cerrado, es parte de una misma instrucción. Entonces, hasta acá donde está este punto y coma, hasta ahí termina. Hasta ahí termina, y este asterisquito no va. Este asterisquito pues, es un indicador de cuando sacaron esta pantalla, los chicos estos que hicieron la práctica. Entonces, ahí le sacó y pues, la copiaron tal como cual. Pero no va ese asterisco. Entonces, es una sola línea, todo esto es una sola línea, y esto hay que escribir. Una vez que ya fue correctamente puesta esta instrucción, pues nos va a decir que nuestra base de datos fue creada. ¿Ok? Ya después vamos a ver algunos datos, cómo quedaron nuestros
si sí es cierto que en los ficheros que hicimos quedó los componentes, ¿sí? Es el system, el RBC, el template file, el log file, todo esto, y aplicamos algunos comandos ahí, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero aplicar aquí en mi base de datos, bueno, obviamente SQL Plus, acuérdense, perdón, control G, es ahí, SQL Plus, ahí está, sistemas, ahí está. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, este comando, select 9, ok, control G, select main, ese es el campo from. Acuérdense que todo lo que está con peso son vistas. Data file, ¿dónde están mis archivos de datos? Punto y coma, ahí está. Aquí ya hicimos estas prácticas, las desarrollamos y ya tengo aquí algunos. Tengo el System 01, que ahí está DBF. Luego el TBS, el 6aus, el user 01 example. Estos son archivos o data file que ya fuimos creando ahí. Recuerden también que esto es como realmente está guardado, o son los archivos físicos que hay ahí abajo en mi disco, chavos. ¿Ok? Entonces ya se verá algunos elementos de ahí. Por ejemplo, el otro select name from los temporales, select. Estas son vistas. Ahí está, ¿dónde está mi temporal? Sí, los temporales, etcétera. Seguramente, bueno, allá explico que aquí en este programa o en esta instrucción, o en este comando para crear mi base de datos, me falta el sysaux, y por ahí lo coloco, y en el video está explicado, chavos. Ok, bueno, chavos, pues esta práctica. Esta práctica es muy importante que la documenten ustedes, que traten de ver algo. Les digo, desafortunadamente traté de subirles esta máquina, chavos, a la plataforma, pero la verdad que se tardó una semana y no subió. No subió porque pues, muchas deficiencias, está muy pesada esta máquina. Y me hubiera gustado mucho que la tuvieran para comprobar todos estos elementos, así como yo lo estoy haciendo, pero no pudo subir, chavos. No encontré la manera de cómo hacérselas llegar, pero les hice, bueno, esos videos ya estaban hechos. La verdad es que, les digo, son para otros grupos, para otro curso que di el semestre, hace 2 semestres, pero que pues ahí les va a ayudar mucho a entender muchas cosas, el porqué de la arquitectura de la base de datos, el porqué los hundo, el porqué el auxiliar, el porqué todos esos elementos. Entonces es importante que la hagan, es fundamental, y ese es el último tema, o el tema que vamos a ver en la unidad 4. Les voy a dejar trabajo, otra práctica para la unidad número 4, ¿sí? De una vez se los digo, la próxima semana hay examen de la unidad número 3, de todo lo que ya hemos visto. Seguimos ahí con elementos, con las particiones, algunas preguntas de aquí, de esta práctica, y entonces, para que estudien, chavos, estudien lo que hemos visto de la competencia número 3, y dejaré otra práctica correspondiente a, es un archivo de control. También ahí hay unos videos, les voy a dar las ligas, para que también la analicen. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, pregunta, chavos.
Yo hasta aquí es el día de hoy. Inge, y la actividad que nos dejó para mañana, ¿no nos podría dar un poquito más de tiempo? ¿Qué es la actividad para mañana? Es esta, ¿no? Sí, es esa. Que nos las dejó así. A ver. Nos la asignó hoy por la mañana, apenas. Ajá. Sí, hoy por la mañana. Ok, a ver, déjenme ver. No, esta no está tan, no está tan laboriosa, pero ok, déjenme ver. La vamos a ver. ¿Para cuándo? Lo que pasa es que ya necesitamos ir, les digo, nos adentramos mucho en lo que fue la arquitectura del gestor de base de datos y vamos un poco retrasados en temas, chavos. Ya de hecho, según el calendario, ya debemos de terminar dentro de un mes exactamente, chavos. Dentro de un mes nos queda, bueno, ya terminamos la competencia número 3, nos queda la 4 y la 5, entonces prácticamente son 2 semanas por cada tema. Bueno, sí nos va a dar tiempo, porque viene lo que es la unidad número 4 y luego la 5 que es seguridad. Ahí vamos a hacer algunos espejeos, algunas técnicas de replicación y pues bueno. Entonces, que no se vaya muy largo esto, chavos, no sé para cuándo la quieran. ¿Para cuándo? Para la otra semana, Inge. ¿Para el Mucho, martes? Está bien, se los voy a dejar para el martes, pero es mucho. Porque no nos va a dar tiempo. Es mucho, pero ok. Uy, ya se acabó esta. Ahí está. Sale, chavos. Entonces la próxima semana hay clases. Perdón, examen. Examen. Estudien. Sí. No, nada más vamos a tomar el tiempo que tenemos aquí. Chavos, procuren hacerlo en el tiempo. Ya no voy a permitir que, es que digo eso y luego me convencen, chavos, pero traten de estar todos ese día en la clase para que resuelvan su examen, chavos. Porque luego cuesta mucho trabajo calificarles cuando lo hacen a destiempo y eso se desfasan. Y me cuesta mucho trabajo estar buscando también incluso sus trabajos y todo para poderles dar una calificación adecuada de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a la entrega de sus trabajos. Entonces, traten de entregar todo en fecha y forma para que sea más rápido y más fácil calificarles, chicos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Ya está, no sé si ya vieron que se cambió la fecha. Pues sí se cambió. Sí, ya lo cambió. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? No, Inge, ninguna. Sale, chavos. Entonces, Yo no sí. sé si sí me puso mi asistencia. Sí, Es que se me fue el internet. Ay, se me fue su nombre. Jennifer. Jenny. Sí, Jennifer. Jenny, perdón. Sí, tiene su asistencia, Jenny. Ah, ok. Me volvió, profe Ruiz. Oiga, Ruiz, ¿y usted qué onda? Entré media hora tarde. No, pero, no entrega trabajos, no tengo manera de cómo calificarlo. Tuve problemas para instalar el sistema operativo de Oracle. ¿Por su máquina o qué? ¿O porque no sabía cómo hacerlo? Bueno. No, algunos comandos no instalaba todos los paquetes. Yo también tuve problema en esa práctica. Sí, ya por ahí Y al final me quedé atorado cuando... Pero la base de datos o Linux, porque son dos cosas diferentes, chicos. no, Muchos la base nada de más, datos.
muchos nada más me hicieron la instalación del... Así ya lo habíamos comentado. Habíamos comentado cuando tratamos de ver la de este chico Rogelio o Aarón, no recuerdo de quién, que muchos me entregaron, pero pues nada más fue el sistema operativo como tal y instalaron ahí una base de datos, un paquete de base de datos, pero que no era realmente un Oracle 19. Entonces, su problema fue el Oracle Linux o el Oracle Database. O sea, ¿cuál fue el problema? Porque ya por ahí dejé es más, por aquí debe de estar, vamos a ver, vamos a comprobar si es cierto que está. A lo mejor estoy mintiendo. Si estoy mintiendo, pues para colocarles esa guía, ¿no? Es una guía muy especificada con No, comandos. sí, dijo la guía, son unas presentaciones. Sí la No, subí, es una ¿verdad? presentación de PowerPoint. Ok, Ajá. mire, pues todos los que tuvieron algún problema, traten de seguir esa guía, véanla y pues documenten, evidencien cuál fue el problema. Yo puedo entender, les comentaba, esa guía, bueno, esa guía está muy focalizada. ¿Focalizada en qué sentido? En que tienen que tener Oracle Linux 8.3, ¿sí? O sea, ese es el sistema operativo, el Linux, el Oracle Linux 8.3. Y después está muy focalizada al Oracle Database 19C. ¿Sí? Si ustedes utilizan tratan de hacer instalar otra versión, pues tienen que bajar la guía. Ahí traté de resumir esa guía. En esa guía también tienen que checar los requisitos, porque muchas veces nuestras máquinas, o cuando creamos nuestra máquina virtual, le damos pues muy poco espacio o mucho de memoria. Entonces también el tener mucha o tener poca memoria tiene sus puntos finos, por así decirlo, de qué es lo que deben de considerar, sobre todo cuando va a repartir para el swap. El swap es muy importante, es el intercambio de información. El swap no es más que la memoria virtual en Linux. Y nosotros ya sabíamos que una memoria virtual es un pedazo o es un espacio que nos da el disco para poder simularla como RAM. Como RAM, cuando la RAM se nos acaba de nuestra máquina, pues empiezas a intercambiar, empieza a usar esa swap o esa memoria virtual como memoria RAM. Entonces también tiene su detalle ahí. Si nosotros creamos una memoria swap muy grande, pues es tan malo como si tenemos una muy pequeña. Hay ciertas recomendaciones que hace ahí la guía y yo les recomiendo que su máquina virtual la configuren con 2 megas de RAM o 3 máximo y que en swap, en el intercambio, ustedes la pongan a 1.5 gigas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese puede ser uno. Entonces, tienen que seguir esa guía, pero cumpliendo con la norma o cumpliendo con estas especificaciones. Que realmente sea Oracle, Linux, también puede funcionar en Ubuntu, en CentOS, pero bueno, ahí tendríamos que también tener mucho cuidado con eso del intercambio de memoria y hacer realmente una instalación que quede correcta de nuestro Linux. Y después ir tratando de seguir esa guía. Hay algunos comandos, ciertamente algunos parámetros, algunos, ¿cómo le llaman? Paquetes, como dijo que no los va a encontrar, que no son aplicables para todas las versiones. Pero bueno, esos paquetes que no encuentre ahí cuando los ejecutamos, pues vamos, dejémoslos y sigámonos con los demás paquetes. De tal manera que pongamos la mayoría de esos paquetes, ¿sí? Es importante actualizar el YUM, un YUM update. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese nos trae también algunos paquetes adicionales que vamos a necesitar, como el GCC, etcétera. Entonces, vayan tomando, vayan haciendo esos puntos, así como los hicimos, y bueno, si en algún momento dado se atoraron en algo, pues documenta, bueno, si se atoran en algo, es obvio que ya no van a poder seguir hacia adelante, pero bueno, traten de documentarlos, traten de ir viendo. Si hay algunos errores o si hay algunos paquetes, alguna instrucción específica que no lo hicieron, pues síganse con la otra. Si no les da la otra,
pues entonces de plano hay que ver qué pasó con eso, hay que ponerlo ahí en el YouTube, en el Google, y ahí nos dice qué es lo que pudimos haber omitido, o si nos faltó mal, o si escribimos bien el comando. Esa es otra, vean que se escriben bien los comandos y todo eso. ¿Ok? Pues es importante que lo tengan. Ahora bien, si ya les digo, no, de plano no pueden instalarlo, pues bueno, entonces pónganme ahí sus conclusiones, qué fue en donde se atoraron, qué fue lo que pasó, y bueno, traten de documentar estas prácticas, traten de ver los videos para que vean cómo se hacen las cosas, o qué es lo que está explicado ahí. ¿Ok? Va, sí, está bien. Le digo, determinen de qué fue, si fue Linux o si fue la base de datos. Esas son dos cosas diferentes. ¿Ok? Sí, fue de la base de datos, pero creo que fue porque usé Oracle Linux 8. Aquí No la veo que 8 nada otra vez. más, por ejemplo, en este de Oracle, nada más 7 personas entregaron, chavos. Ya estamos hasta el 20, 10 personas entregaron. O sea, no han entregado todos. Ah, ah, ah. Faltan muchos también, por ejemplo, la importancia de partición en discos, chavos. No lo han hecho todos. A ver, de 15. A ver, ¿dónde están los demás? Chávez Martínez. ¿Está Chávez Martínez? De Jesús Martínez. Ángela, ¿no está? Creo que ya no. Alan, tampoco. Jiménez Martínez Isaín. ¿Por qué no lo ha hecho Isaín? Tengo problemas para instalarlo. Por la. No, pero espéreme, aquí ni siquiera es instalación, chico. Aquí es un No sé cómo es. trabajo que debería, la importancia de la partición de discos y eso. ¿Ese lo mandé? No, aquí está que no está, valga la redundancia, aquí está que no está. Martínez de la Cruz Javier, José Manuel, le decía, usted José Manuel, ¿por qué ha dejado de hacer sus trabajos si usted no, usted siempre los hacía? Es que lo que pasa, profe, es cuando le había mandado mensaje que tuve problemas con mi red y ya cuando quise mandar esto ya se había bloqueado la asignación. Está bloqueada esta asignación. A ver, la voy a abrir para que... ¿Tiene fecha de cierre? Sí, tiene fecha de vencimiento. Ok, ya le quité la fecha de cierre para que lo entreguen, aunque sea retrasado. Sí, por favor, te lo mando. Todos los que lo tengan, mándenlo aunque sea retrasado, chavos. Hagan una, si no, bueno, usted también, Omar. Estas son investigaciones, ni modo que esas no las puedan hacer. Ya la práctica la hicimos, yo la hice. Se los enseñé en clases. Romualdo Escobar, no sé si esté. Ruiz González, aquí está José Manuel, usted también entregue esa investigación. Esa es una investigación. Sí, lo voy a subir. Gesiel Valdés, ¿sí está? Sí pasó lista, ya se fue. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eso de la instalación ya les dije, creo que está abierta también la fecha. A ver, déjame, aquí. Sí, no hay fecha de cierre, chavos. O sea, todavía lo pueden entregar, aunque marque ahí que es destiempo, que no está en horas. Pero entréguenlo, chavos.
Ok, instancias, aquí faltan 8, pero es que ya son las 8 personas que no vienen. Yo creo que esa ya no tiene caso abrirla, ya nomás las otras. Ok, chavos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿O algo que tengan que comentar con respecto a sus tareas que tengan atrasadas? Todos los que tengan, súbanlas, chavos. Estoy viendo que hay muy pocos alumnos hoy. Profe, a mí tampoco me gusta la asistencia que entre ¿Cómo se llama? Saraí. Saraí. Sí, Melito, ahorita veo. Permítame. Deje ver esta si tiene fecha de vencimiento. Sí, sí tiene. Fecha de cierre. La voy a abrir para que si alguien todavía tiene, la pueda mandar. Ok, ¿alguien más, chavos? ¿Alguien más de la asistencia? Bien, chavos, entonces, pues ahí tienen el trabajo. Entréguenlo, chavos. Entréguenlo y la próxima semana hay examen sobre la competencia número 3. Así es de que pónganse buzos, estudien por ahí mucho sobre lo que son la creación de usuarios, los espacios, todo lo que vemos, la creación de la base de datos, ¿sí? Y sobre eso va a venir su examen, chavos. Si no tienen más dudas, más preguntas, comentarios, pues hasta aquí queda la clase del día de hoy. Sí, de hecho, nada más son 20 ya los que quedan, los demás ya no están participando, chavos. Ok, por aquí vi algo en el chat. Edmundo Chávez, a ver, Edmundo Chávez. Ok. Perfecto. Bien, chicos, entonces ahora sí ya doy por terminada la grabación.